Muy buenos días amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo del Circunpunto. La semana pasada empezamos con un viaje, desde luego un viaje sobre un viaje de varios vídeos sobre el viaje de mi vida, el viaje a Tierra Santa. Empezamos con los dos primeros días, el 12 y el 13 de junio de 2019, en el cual vimos varios lugares especiales, fundamentales de la vida de Jesús de Nazaret. Esta semana os traigo la segunda parte de este viaje, así que muchísimas gracias, espero que disfrutéis este vídeo, sé que el anterior os gustó, así que espero que el sentimiento se repita. Bienvenidos al Circunpunto. Yendo camino al Monte de las Tentaciones, fuimos recorriendo todo el límite de estas dunas rocosas que marcan el comienzo del desierto de Samaria. Samaria era una región montañosa de la antigua Judea ubicada en la parte central del legendario reino de Israel durante los gobiernos de Saúl, David y Salomón. Se le dio este nombre por la antigua ciudad de Samaria, que era la capital del reino que se emplazaba en un monte al noroeste de Siquem. Actualmente, lo que hoy se conoce como Samaria es parte de Cisjordania. Pasar por el desierto de Samaria nos recuerda inevitablemente a la ciudad de Samaria y a los samaritanos. El samaritanismo es una religión abrahámica, por supuesto muy vinculada con el judaísmo, pero desde luego no con esa proyección internacional. De hecho, actualmente se estima que hay 700 fieles seguidores del samaritanismo, que, como digo, es una religión abrahámica más. Se fundamenta en unos principios fundamentales, pero que difieren un poquito con los del judaísmo, a pesar de que tienen muchos lazos en común. Por ejemplo, su símbolo representativo también es la menorá, o el candelabro de los 7 brazos. Sus principios fundamentales es que defienden que hay solamente un Dios único, que es Yahvé, el Dios de Israel, que la ley fue dada a Dios por Moisés, que es el único profeta, no es como el judaísmo que tiene muchos profetas, mayores y menores, Daniel, Ezequías, Habacuc, Zacarías, Elías, bueno. Para los samaritanos no, solamente es Moisés, el único profeta. También siguen la Torá, que es el único libro que consideran realmente inspirado por Dios. Y otro punto interesante y de discordancia con el judaísmo es que el monte sagrado para los judíos es el monte Moría, que es donde está el Muro de las Lamentaciones, la explanada de las mezquitas, donde estaba el templo de Jerusalén. Ese es el monte Moría. Para los samaritanos el monte sagrado no es ese, es el monte Gerizim. Para justificar esto, se basan en un pasaje del Deuteronomio, concretamente el capítulo 11, versículo 29, donde se dice que el Dios va a poner la bendición sobre el monte Gerizim, y entonces por eso rechazan el culto en el monte Moria y apuestan por el culto en el monte Gerizim. También los pasajes dentro de la tradición cristiana más vinculados con Samaria es la parábola del buen samaritano y, por supuesto, uno de los momentos más hermosos del Nuevo Testamento, que es cuando Jesús, a las afueras de la ciudad de Samaria, se encuentra con una mujer en el pozo y le pide de beber. Entonces era inconcebible para un judío del siglo I el intercambiar cualquier palabra con un samaritano y mucho menos con una mujer, pero en este pasaje Jesús demuestra que su mensaje va dirigido a todos los judíos, a todos los hijos de Abraham y a todos los herederos de la ley de Moisés. Por lo tanto, Jesús aquí lo que está intentando es aunar a los samaritanos y a los judíos de nuevo. Y llegamos ahora sí al Monte de las Tentaciones, el cual alberga un monasterio ortodoxo en el lugar donde se supone que Jesús estuvo 40 días y 40 noches en una cueva. El Monte de las Tentaciones, supongo que no hace falta decirlo, es importante porque es el lugar de iniciación de Jesús. Es este el sitio y no otro. Jesús, antes de dedicarse a la vida pública, a su ministerio público, tiene que pasar primero por un proceso de iniciación que era muy común en las sociedades de aquella época e incluso anteriores. Las ceremonias de iniciación se llevan celebrando milenios, prácticamente desde que el hombre es hombre. Lo que ocurre aquí es algo fundamental y trascendente, no es simplemente la literalidad de que Jesús se enfrenta al Saitán hebreo, a Satán, que luego el arte occidental cristiano lo ha convertido en el diablo, en el demonio. No, ese Saitán
Recordemos que en hebreo Saitán significa oponente o adversario. Ese Saitán lo que representa es la propia personalidad, el propio yo inferior del propio Jesús. Jesús aquí está luchando contra sí mismo. Es un arquetipo clásico y típico que se ha producido a lo largo de todas las mitologías del mundo, en el cual el héroe, antes de emprender su camino, de emprender su aventura, primero debe derrotarse a sí mismo. Esto es lo que hace Jesús en el Monte de las Tentaciones. Después nos hemos marchado al río Jordán, el lugar donde Juan el Bautista bautizaba y donde el propio Jesús fue bautizado. Aquí el grupo también tuvo un momento emotivo, ya que los sacerdotes con los que íbamos pues tuvieron a bien todo aquel que lo desease poder renovar su compromiso bautismal. Entonces cogían agua en una vieira, en la típica concha bautismal, y lo vertían por la cabeza de todo aquel que lo deseara. Por lo tanto, el volver a bautizarse, el rebautizarse, el renovar el bautismo en el río Jordán, en el lugar donde Jesús fue bautizado y donde Juan el Bautista bautizó a tantísimas personas, debió ser un momento muy especial realmente para todos aquellos con fe, para vivir intensamente ese momento. Yo, aunque no estoy bautizado y por lo tanto no hay nada que renovar, no perdí la oportunidad de hacer unas abluciones en un río tan especial. Y después de esto, más agua. Nos marchamos al Mar Muerto, el punto más bajo de la Tierra, donde tuvimos la ocasión de bañarnos, nuestro baño de agua, nuestro baño de barro. Tienen montado alrededor una serie de balnearios con las sales, con el barro, bueno, las propiedades maravillosas y toda la pesca que supone un baño en el Mar Muerto. Y de camino a Betania hicimos una panorámica para ver de lejos, eso sí, las famosas cuevas de Qumran. Es que hay tantas cosas interesantes que necesitaría varios vídeos solamente para explicar los pormenores. Voy a intentar resumir todo el concepto de lo que implican las cuevas de Qumran y el por qué me dio un poco de rabia el no acercarnos y verlas más vivamente. En estas cuevas fueron encontrados 972 manuscritos en escritura hebrea que pertenecían a los esenios, una secta del judaísmo que tuvo su época de esplendor hace más de 2000 años. La mayoría de estos manuscritos están, como digo, en hebreo, en arameo y hay también algunos en griego, de los 972. Están fechados entre el 250 antes de Cristo y el 66 después de Cristo, poco antes de la destrucción del segundo templo por parte de los romanos en el año 70 después de Cristo. Hubo 7 pergaminos que fueron descubiertos en 1946 y más tarde y hasta 1956 fueron siendo descubiertos el resto de los pergaminos. Y varios de estos manuscritos, y por eso es tan importante, son los registros, los testimonios más antiguos del canon bíblico judío, es decir, del Tanaj, que se conservan hasta la fecha. En las cuevas de Qumran se encontraron aproximadamente 200 copias muy fragmentadas de todos los libros, a excepción del libro de Esther. Es decir, o sea, para la arqueología, para la historia de las religiones, fue un hallazgo importantísimo. Repito, los manuscritos, el testimonio de las copias más antiguas conservadas de los libros del Tanaj. Pues después de este lugar al que no pudimos ir, subimos una pequeña cuesta por una colina para asomarnos a algo sobrecogedor. El mismísimo desierto de Judea, una de las imágenes que más me impresionó de todo el viaje. En lo alto de ese cerro había unas piedras apiladas como si fuese un altar para hacer crecer la montaña, así que dije, bueno, pues ya que estamos aquí, pues vamos a aprovechar y a seguir con la tradición. Así que nada, ahí me veis súper feliz. Entonces nos marchamos a Betania, en Palestina, para ir al santuario de San Lázaro, en la ciudad de Betania. Fue construido en 1952-53 sobre los restos de las basílicas bizantinas adyacentes a la tumba de Lázaro. La iglesia tiene una forma de un mausoleo, la cúpula que arranca de un octógono, el símbolo de la eternidad, y toda la iglesia está decorada con mosaicos que reflejan las escenas evangélicas más destacadas relacionadas
relacionadas con Betania. El diálogo de Marta y Jesús, el recibimiento de las hermanas después de la muerte de Lázaro, la resurrección de este y la cena en casa de Simón. El santuario de San Lázaro está levantado, como hemos comentado, sobre las ruinas de la iglesia bizantina anterior, del siglo IV aproximadamente. Pero el lugar realmente importante de Betania, porque el santuario está levantado sobre donde se considera que estaba la casa de Lázaro, Marta y María, pero el lugar importante de Betania es, por supuesto, la tumba de Lázaro, que no es otra cosa que una tumba judía del siglo I. La tradición quiere que sea la de Lázaro, donde fue enterrado y donde resucitó a la palabra de Jesús. Pero es interesante a nivel arqueológico porque es una tumba, como digo, del siglo I, judía, que se conserva perfectamente. Y por hoy lo vamos a dejar aquí. Sé que en el vídeo anterior dije que iría cada 2 días, pero es que el 15 de junio por la mañana fuimos a Jerusalén y creedme, necesito solo un vídeo para Jerusalén, que es absolutamente espectacular. Una ciudad que de verdad es muy difícil poner en palabras el sentimiento que genera, por lo menos que me ha generado a mí. O sea, me gustaría hacer otro vídeo solamente de la maravilla que es Jerusalén. Pero no, hoy nos vamos a quedar aquí en Betania y la semana que viene vemos Jerusalén. Muchísimas gracias por haberme acompañado y por seguir acompañándome en este viaje. Espero que os haya gustado y ahora os voy a dejar, como en el vídeo anterior, con una serie de fotos que no he metido a lo largo del vídeo, pues os las pongo ahora con una musiquita agradable para que veáis la absoluta belleza de estas tierras. Como digo, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Ultreya.